Masters de Star Wars, yo soy la sombra del Imperio. Desde los albores de la cultura misma, los seres humanos han tenido la necesidad de contar historias para explicar su realidad. Al exponer diversas reflexiones en sus relatos, ya sea en un cómic o a través de una pantalla, aunque sea a través de personajes ficticios, se pretende encontrarle a esa luz que habita en cada uno de nosotros. Es por eso que es tan importante estudiar la figura del héroe mesiánico que tantas veces se nos ha relatado, ya sea en los poemas de Sófocles en la antigua Grecia, en las viñetas de algún cómic y algunas veces hasta con un control en la mano a través de un videojuego. Yo soy Go, el Monitor Geek. Yo soy Irule TV. Y yo, Master, soy la sombra del Imperio. Y en este documental vamos a tomarnos a la figura del héroe mesiánico muy, pero muy en serio. ¿Te has preguntado por qué son tan icónicos algunos personajes de ficción más que otros? ¿Has identificado que las grandes historias de leyenda casi siempre poseen los mismos patrones arquetípicos? Este tipo de esquemas narrativos han sido objeto de estudio durante años. Un ejemplo de esto es el llamado Camino del Héroe, pero no aterrizaremos en ese concepto. En esta obra audiovisual nos enfocaremos en el arquetipo del héroe mesiánico en la ciencia ficción. El mitólogo estadounidense Joseph Campbell se dedicó de lleno a encontrar la madre de todos los relatos. En su obra podemos encontrar que la mayoría de las historias legendarias de ficción están amalgamadas con la mitología y la religión. Y cuando decimos religión, no nos referimos a los sistemas culturales que todos conocemos, sino al religiere en sí, al credo de la salvación divina por parte de un ente externo que llegó a la humanidad para salvarnos a todos a través de su gracia y en muchos casos por medio de sus obras. ¿Te es familiar la historia de un hombre que llegó a un pueblo de la tierra con un poder mayor a lo normalmente establecido? ¿Has escuchado el cuento del héroe que fue enviado por sus padres a un reino al que no pertenecía para consumar la salvación de un pueblo? ¿Conoces el relato del nacimiento profetizado de la persona que le traería paz a todos los pueblos? ¿Conoces la historia del héroe que sacrificó su vida y alcanzó la iluminación cuando venció al mal? Si tu respuesta fue sí, me temo que conoces la historia de Link, el héroe del tiempo de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pero también debemos reconocer que estos mismos patrones le pertenecen a la leyenda de Kal-El, el Superman de los cómics de DC. Aunque también esta misma narrativa, Masters, la encontramos en la profecía del elegido de la fuerza en la saga de Star Wars. Todos ellos son héroes mesiánicos, a diferencia del concepto de héroe elegido, como los casos del Avatar Aang, Neo o Neo de la saga de The Matrix, Harry Potter, etc. Es por ello que debemos estudiar profundamente los 7 grandes pilares que sostienen el periplo del arquetipo del héroe mesiánico que se distancia por ciertos aspectos al héroe elegido. Si es tan frecuente encontrar la configuración prosística del héroe mesiánico en los grandes medios del entretenimiento, debe ser por algo mucho más grande de lo que a simple vista podemos llegar a imaginar. La historia del héroe mesiánico se ha ido transmitiendo desde diferentes aristas como lo son las épicas mitológicas, el teatro histriónico o el relato oral, etc. Pero la leyenda del héroe mesiánico alcanzó el estatus de culto gracias a los medios masivos del entretenimiento. Los medios masivos de entretenimiento se dividen en 3. El impreso como los periódicos, los diarios o los cómics, los audiovisuales como la radio, las series animadas o el propio cine, y en el medio interactivo como lo son los videojuegos y la internet misma. De tal forma que en este documental estudiaremos las 3 principales fuentes de estas grandes ramas del entretenimiento. Por un lado, analizaremos a los cómics y al superhéroe más icónico de todos los tiempos, Superman, el hombre de acero. También analizaremos a Anakin Skywalker de la franquicia más importante en la historia del cine, Star Wars, también llamada la Guerra de las Galaxias. Y por el lado del medio interactivo, estudiaremos al héroe de leyenda más importante y más icónico de toda la historia de los videojuegos, el emblemático Link del considerado mejor videojuego de la historia, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Para este tipo de estudios que estaremos presentando en este documental, he invitado a un par de amigos, que más allá que eruditos en su materia, son líderes de opinión y expertos en cada uno de sus campos. Por un lado, tenemos al magistral maestro titular del canal Go, el Monitor Geek, experto en Superman, y por el otro lado, al mejor canal de Star Wars en español a nivel mundial, al monumental La Sombra del Imperio.
Es importante mencionar que por primera vez nos hemos unido a los canales mexicanos de Hyrule TV, un canal dedicado enteramente a la leyenda de Zelda, al igual que Go, el Monitor Geek y yo, La Sombra del Imperio, para traerles este magno documental sobre los 7 grandes pilares narrativos de la figura del héroe mesiánico. Y como siempre, esperamos que tengas tu bebida favorita y un snack a la mano porque comenzamos. El concepto del héroe mesiánico bebe directamente del concepto del mesianismo, que es una perspectiva ideológica que interpreta la historia a partir de un cambio en el desarrollo de un determinado pueblo, a partir de la intervención de un héroe que tendrá la misión de instalar un nuevo orden en sentido utópico. Este concepto, generalmente ligado a las religiones, también tiene un enfoque tácito de ciertas perspectivas culturales y políticas, por lo que en el uso moderno, este concepto no es meramente religioso, pero sí que está íntimamente ligado a la figura del Cristo Salvador. No es una novedad que las religiones han dejado su huella perpetua en la concepción del mundo moderno, y es por ello que no debemos quedarnos solamente con el concepto del Jesús histórico. Por el contrario, debemos de abrazar en este estudio su simbolismo mesiánico. Últimamente se ha vuelto un tanto popular la creencia de que Jesucristo, al igual que otros dioses de la antigüedad, nacieron un 25 de diciembre, convirtiéndolos en una especie de dioses solares. Sin embargo, esta creencia no posee la revisión histórica adecuada, pues en la mayoría de los casos se desconoce la fecha exacta en que habrían nacido divinidades consideradas solares como Hermes, Buda, Krishna, Horus, Heracles, Zoroastro o Mitra. Pero curiosamente, el concepto de los dioses solares es tan fuerte que ha influenciado a las grandes obras de ciencia ficción voluntaria o involuntariamente. Uno de los casos más populares es la iconografía que acompaña al Superman que trasciende las viñetas. Proveniente del planeta Krypton, que era orbitado por una estrella roja, Superman obtiene nuevos poderes al llegar a nuestro sistema solar, puesto que el planeta Tierra es orbitado por un sol amarillo. Esta radiación solar, al cruzar la atmósfera de la Tierra, nutre las células kryptonianas de Superman con una energía que puede ser almacenada por Kal-El. A medida que Superman está en contacto con la fértil luz del sol, su cuerpo puede llegar a almacenar tal radiación que se puede suponer que sus poderes son ilimitados siempre y cuando se mantenga absorbiendo la luz solar de la Tierra. En varias escenas hemos podido observar cómo Superman, al absorber la radiación del sol, toma ciertas posturas que nos evocan a la figura de Jesucristo, como si una especie de mesías superheroico se tratara. Pero esta singularidad no es la única referencia de Superman hacia la figura de Cristo, como analizaremos más tarde. Lo que sí nos queda bastante claro es que los escritores de Superman se han esforzado por acercarlo al concepto de un dios solar. En el caso de Star Wars, queridos Masters, también encontraremos una referencia al Sol con el elegido de la fuerza. Anakin Skywalker nació en el planeta Tatooine, un planeta desértico ubicado en los territorios del borde exterior de la galaxia. La característica más memorable del planeta natal de Anakin es que posee un sistema de sol binario, es decir, tiene 2 soles, lo que provoca ese paisaje arenoso tan recordado por todos nosotros. Y de acuerdo a varios estudiosos en simbología, el símbolo de 2 soles representa una inusual dualidad que desencadena un equilibrio. Y es sabido por todos que Anakin, al ser el elegido de la fuerza, estaba destinado a traerle equilibrio a la galaxia. Pero también el simbolismo de 2 soles representa 2 grandes facetas, como si estuvieran ligadas a una gran transformación de la vida de una persona. Estos 2 grandes soles son interpretados en la simbólica como una amplificación de la energía y de las emociones que decididamente llevaría a una persona viva 2 facetas durante su vida misma. Aquí es donde entra en cuestión la vida del lado luminoso de Anakin y su vida en el lado oscuro de la fuerza al convertirse en el temido Darth Vader. Recordemos también que el nacimiento de Anakin fue una respuesta de la fuerza viva hacia toda esa experimentación que llevaban a cabo los usuarios del lado oscuro, como fue en Legends Darth Plagueis el Sabio. De esta forma se cumpliría la profecía del elegido que traería balance a la fuerza, como si Anakin Skywalker estuviera desarrollado a propósito con las consonancias y características de los dioses solares, en donde la mayoría de ellos tuvieron un nacimiento de una mujer humana y de un padre de origen celestial. En el caso de Star Wars, este padre que engendra de manera divina es la fuerza, de la misma manera que en la mitología griega y el ejemplo de Perseo, quien nació por la intervención del dios Zeus en una forma de una lluvia dorada que cayó sobre la madre del semidios que eliminó a Medusa. De la misma forma, los nacimientos de esta índole generalmente son profetizados, ya sea por un oráculo o un profeta bíblico como en el caso de Jesucristo, o por toda una comunidad como lo fueron los caballeros Jedi en la saga de Star Wars.
El segundo pilar de la narrativa de los héroes mesiánicos es que provienen de un pueblo diferente al que llegaron a vivir en todo su periplo. Ejemplos hay muchos. En el caso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el héroe Link creció en el bosque Kokiri, lugar en donde solo la raza de los Kokiris habitaba. Esta interesante tribu de los Kokiri tiene una característica muy obvia, y es que todos ellos poseen un hada que los acompaña a todas partes. De acuerdo al diccionario, la palabra extranji significa escondido u oculto. Aunque comúnmente se utiliza para la palabra coloquial de extranjero, si prestamos la suficiente atención, en el videojuego de Zelda encontramos la difícil situación que Link vivía todos los días. Al no poseer un hada como los demás Kokiri, era presa de constantes burlas y casi siempre era apartado de la aceptación social que se vivía dentro de la comarca del Bosque Encantado. Y es aquí cuando la palabra extranjis cobra muchísimo sentido, puesto que el juego, luego de la primera misión, nos revela que Link nunca fue un Kokiri. Él era una persona que pertenecía a otro pueblo, el de los Hylianos. Por eso era diferente a los demás. Por eso nunca poseyó un hada de manera natural. Su iniciador y protector, el gran árbol Deku, en uno de sus diálogos, nos deja de manifiesto que hace muchos años se desató una guerra civil en todo el reino de Hyrule, excepto en el mencionado bosque Kokiri. Allí jamás llegó la tragedia de la guerra gracias a la barrera que puso el venerable árbol Deku en la entrada del bosque. Mientras todos los pueblos se deshacían en una cruel batalla de todos contra todos, en las inmediaciones del gran bosque apareció una moribunda mujer con un bebé en sus brazos. Cuando estaba por dar su último aliento de vida, cayó postrada ante el gran árbol Deku, entregándole a su bebé para que éste lo protegiese de la guerra. Escenas más tarde, la princesa Zelda nos revela que ella tuvo un sueño premonitorio en donde nubes negras cubrían todo el reino. Entonces, un haz de luz salía de los bosques y atravesaba las nubes e iluminaba la tierra. Esa luz se transformaba en una figura que sostenía una piedra verde e iba acompañado por un hada. Ese sueño no era otra cosa que una profecía. Y para el caso de este estudio, este es un ejemplo de la profecía del elegido. Como todos sabemos, ese elegido era Link, quien provenía de los bosques. Y también es sabido por todos aquella historia de dos padres que también enviaban a su hijo a otro mundo con tal de salvarlo, como enviar a su hijo al planeta Tierra antes de que el planeta Bellita sufriera su completa destrucción a manos del emperador Freezer. Mismo Freezer quien temía la profecía del legendario Super Saiyajin. Ese Saiyajin le traería fin a su reinado de terror en la galaxia. Y si estamos viendo que en estas historias existe la profecía del elegido, no sonará demasiado similar también al relato de Superman que fue enviado de Krypton al planeta Tierra. Y por supuesto, al relato de Anakin Skywalker que fue enviado con su madre en Tatooine a las manos de Obi-Wan Kenobi, con el propósito de que se cumpliese la profecía del elegido que creía firmemente el maestro Qui-Gon Jinn. Si nos fijamos bien, ya nos estamos enterando del verdadero motivo, el verdadero motivo de los héroes profetizados, de los héroes elegidos. Y este es el sendero del arquetipo del héroe mesiánico que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Siempre llega a la vida de los héroes mesiánicos el episodio de la aceptación de la misión, desde personajes como Jesucristo, Hércules, Superman, Link o el propio Anakin Skywalker. Siempre han mantenido la característica de aceptar su destino de salvar a todo su universo simbólico y a todos los habitantes que allí radiquen, ya sea por expiación, como es el caso del profetizado Heracles, quien estuvo proclamado por juramento de Zeus a ser rey de Micenas, o ya sea por convicción, como es el caso de Superman y su noble deseo genuino por salvar al planeta Tierra. Lo cierto es que los héroes de esta índole siempre han tenido grandes proezas en sus historias, gracias al haber abrazado su destino como grandes héroes. En el caso de Link y la leyenda de Zelda, fue la princesa de Hyrule quien le motivó a salvar a todo el reino. En el caso de Superman, fue su educación como un habitante más de la Tierra a través de las enseñanzas y preceptos que le transmitieron sus figuras paternas Martha y Jonathan Kent. Y aquí radica la verdadera fuerza de Superman. Al ser un individuo sumamente poderoso sin responsabilidad alguna de proteger a la humanidad, él decide por voluntad propia ser el defensor de todos nosotros. Así como Jesucristo, de acuerdo con los textos bíblicos, llegó a plantearse su verdadero propósito, Superman tuvo algunas dudas de si lo que hacía era correcto porque llegó a dudar de su intervención en la humanidad, tal y como podemos ver en el cómic Superman Paz en la Tierra. Y no es que comparemos a Superman con la figura del Mesías bíblico, sencillamente estamos estudiando cómo los héroes mesiánicos de la ciencia ficción se han llegado a cuestionar hasta dónde deben estar establecidos sus límites a la hora de realizar sus obras.
En dicho cómic, Superman aboga por el bien mayor y no tanto por hacer el menor daño posible a la humanidad cuando quiso erradicar el hambre mundial. En la configuración del Superman Salvador, siempre ha existido este cuestionamiento del personaje, pero jamás dejó de aceptar que su papel en el universo era brindar esperanza. Como lo llega a comentar en la película El Hombre de Acero, Superman está convencido de utilizar sus dones para ayudar a pesar de haber sido un extranjis, un errante oculto que escondía sus poderes de la vista de los seres humanos que no estaban listos para aceptarlo a él como uno de los suyos. Y aquí radica la grandeza de Superman como héroe mesiánico. Él siempre quiso ayudar a los demás a pesar de que no siempre fue aceptado. Así como Link protegió al pueblo Kokiri que lo despreciaba en un principio, y así como Anakin Skywalker abrazó el lado luminoso de la fuerza a pesar de que sus contemporáneos Jedi le llegaron a temer. Superman siempre aceptó su naturaleza extranjera y con su periplo llegó a encontrar su verdadero propósito. No siempre se puede salvar a alguien, pero siempre se puede ser un símbolo de esperanza para que el entorno social llegue a trascender a algo mejor. Como lo dijo en Man of Steel, él porta en su pecho un símbolo de esperanza que no es de este mundo. Su símbolo, que hace una alegoría del Sagrado Corazón de Jesús, en nuestro mundo es solo una S, pero en su mundo significa esperanza. En este estadio número 4 del camino del héroe mesiánico, debemos reconocer que este tipo de héroes, cuando llegan a este punto de su camino, decididamente se enfrentan ante una oposición. Si a ti también te gusta, como a nosotros, estudiar profundamente este tipo de temas, te encantará tener mi libro dentro de tu colección. En esta obra literaria se analiza a pluma abierta diversos temas que a veces solo son mencionados en nuestros documentales. Si quieres adquirir el libro Zelda, Religión y Simbología Sagrada, el enlace está en la descripción de este video y contamos con convenio de paqueterías a precios especiales en envíos nacionales e internacionales. Y si ya conoces nuestra manera de investigar a nuestras franquicias favoritas, estoy seguro que este libro es para ti, en donde estudiamos los símbolos ocultos de los periplos que tuvieron que vivir los héroes de leyenda. En este tipo de historias abundan los símbolos que se anteponen a los héroes mesiánicos. No solo encontramos antagonistas, villanos u otro tipo de personajes que dificultan el verdadero propósito del héroe. La oposición del héroe mesiánico casi siempre proviene de donde uno menos se imagina. Como bien dice aquel viejo refrán, la batalla más importante del héroe es contra sí mismo. La batalla más importante de todas es la de superarse. En el caso de Anakin Skywalker, este es engañado por el Lord de los Sith, Palpatine, con la ilusión de evitar la muerte de sus seres queridos, en especial de su esposa Padme Amidala. Y una vez cegado, se entrega a la oscuridad y al caer en la trampa del lado oscuro, es el mismo Anakin Skywalker quien propicia acabar con la vida de su esposa estando embarazada, o la deja sin esperanza para ella misma ya no querer vivir. En el caso de Heracles o Hércules para los romanos, su oposición principal era la diosa Hera, quien le provocó un episodio de locura al famoso semidios para matar con sus propias manos a su mujer, a sus hijos y a 2 de sus sobrinos. En un universo alternativo, Superman es engañado por el Joker y el gas del miedo del espantapájaros para así asesinar a su esposa Lois Lane y también a su hijo no nato. Y llama poderosamente la atención cómo estos 3 héroes tuvieron una contraparte de sí mismos. Link y su enfrentamiento con Dark Link en las profundidades del Templo del Agua, al igual que Anakin Skywalker y su paso para convertirse en Darth Vader, y hasta Superman tiene su contraparte al entrar en contacto con la kriptonita de color negro, dividiendo a Superman en 2, uno bueno y otro malo. Pero la oposición hacia los héroes no siempre viene desde los adentros del héroe. En la mayoría de los casos cuenta con un oponente principal que encarnará toda la antítesis de lo que el héroe representa. Y aquí es donde entra a escena el arqueotipo del anticristo y el del falso profeta. Ejemplos de esto hay muchos: Jesucristo, Satanás, Link o Ganon, Superman, Lex Luthor, Goku, Freezer o Anakin y Palpatine. En la mayoría de los casos, los opositores a los héroes son mencionados como el emperador del mal o sencillamente el rey del mal. Superman, al erigirse como una figura mítica comparable a Hércules, un semidios de la antigüedad clásica, presenta cualidades de indestructibilidad y aunque presente una vocación protectora hacia los demás, siempre tendrá una figura opositora que rivalice con sus fuerzas físicas, pero sobre todo con la voluntad misma de cumplir su misión de salvador. Al igual que Link representa el coraje para cumplir un propósito mayor. Siempre se deberá superar al gran opositor de la encomienda divina para dar el siguiente paso.
Anakin Skywalker, además de encarnar valores contemporáneos como la libertad y el amor por la familia, también nos demuestra esa dolorosa realidad de frustración y de sucumbir en el agujero oscuro de nuestras emociones más negativas, como lo dijo el maestro Yoda. El miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo lleva a la ira lleva el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. Y al superar a nuestra mayor oposición para así cumplir nuestro destino, revelamos nuestra verdadera naturaleza. No importa en realidad nuestro tamaño en la sociedad. Debemos reconocer que estamos conectados con algo superior para vencer lo que nos obstruye el camino, porque el camino así es. Para vencer a nuestras pruebas debemos sentir la fuerza a nuestro alrededor, porque nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. El arquetipo mesiánico y su papel en la historia humana se hace con el eco del Cristo. Siempre se le representa como un salvador, ya sea para una o muchas personas, pero en la mayoría de los casos para la humanidad entera. Lo que sí es casi inalterable es que definitivamente el héroe mesiánico sufre un sacrificio como medio para lograr esa salvación de los demás. Este arquetipo nos dicta que su sacrificio libera a la humanidad de un destino que no todos merecen. En Ocarina of Time, Link tiene que renunciar a su infancia y es arrebatado de su vida tranquila cuando intenta sacar a la espada maestra que abriría las puertas del reino sagrado y así conseguir el poder divino de la Trifuerza antes de que el malvado Ganondorf se hiciese con ella. Este es el sacrificio de Link, porque al no poseer las condiciones físicas y anímicas para portar la espada maestra, cuando nuestro zurdo héroe la saca de su pedestal, es enviado a la Cámara de los Sabios que se ubica en otra dimensión. Esta otra dimensión dentro del juego se le conoce como el Reino Sagrado. En este punto de la historia, el reino de Hyrule se quedó sin un héroe que pudiese hacerle frente a las acciones del mal que destruía todo a su paso, dejando a un glorioso reino reducido a escombros. Link dejó el plano físico cumpliendo su misión de vencer al mal y como todo héroe mesiánico fue arrancado de este mundo. Este es un símil con Superman, quien en uno de los eventos de los cómics que más acudió al mundo real, perdió la vida a manos del poderoso Doomsday, que significa Día del Juicio en español. El kryptoniano, al intentar salvar a Metrópolis de la destrucción de este ser monstruoso, utilizó toda su fuerza y resistencia en una batalla que parecía no acabar nunca. Al final, Superman da su último aliento de vida en los brazos de su único amor, dejándonos a todos nosotros con la estampa del logotipo de Superman impreso en su capa como si fuese una bandera desgarrada enterrada entre los escombros. Con Anakin Skywalker sucede algo similar. En un evento canónico como lo vimos en el episodio 6, luego de un momento de redención en medio de una batalla del bien contra el mal, lanza al emperador para salvar a su hijo y liberar a la galaxia del yugo de los Sith debido a esa chispa de amor y esperanza que le devolvió su hijo Luke, quien curiosamente también le sostiene entre sus brazos en sus últimos momentos de vida. En esos últimos momentos de vida, mientras encuentra la reconciliación con su destino, volviendo a ser Anakin, abandonando su presente como Darth Vader. Es demasiado curioso que el sacrificio de este tipo de héroes siempre se presente como uno de los pilares más importantes de su periplo. Desde el sacrificio de Goku cuando se enfrentó a su hermano Raditz, hasta su segunda muerte inmolándose a sí mismo, casi siempre todos estos héroes dan su vida para salvar a sus seres queridos. En el caso bíblico de Jesucristo, él decidió entregar su vida para salvar a toda la humanidad que tanto amaba, siendo el Dios encarnado que muchas veces se ha estudiado hasta nuestros días. Por lo tanto, en este estadio de la muerte del héroe mesiánico, no debemos entender que su simbolismo es una renuncia a la vida por un bien mayor. Acá se tiene que entender que su vida es una especie de ofrenda divina en honor de realizar la salvación para todo el mundo. Por eso mismo la muerte de este arquetipo no solamente es un acto heroico, en todas sus luces y matices, este tipo de acto es un sacrificio. La palabra sacrificio proviene del latín sacrificium, que se compone de sacrum, que es santo, y de facere, que quiere decir hacer. Por lo tanto, significa hacer sagrado o consagrar. Los sacrificios de los héroes, más que una entrega de sí mismos, es un tema sagrado. Es un simbolismo poderoso que desencadena el siguiente estado que estamos por analizar en este documental.
El término resurrección proviene del latín resurrectio, que significa alzarse o levantarse, es decir, ser un nuevo ser y tener una nueva vida. Es por eso, Masters, que no debemos confundirlo con el término de renacer, que está más ligado a la doctrina budista, que nos dicta que el renacimiento está al alcance de todo ser vivo. La resurrección, pues, parece casi exclusivo para el arquetipo del Mesías debido a su carácter simbólico de El Salvador. Después de la muerte de Superman, todas las publicaciones de los cómics del Kryptoniano se suspendieron por 3 meses. En la Biblia, Jesucristo resucitó al tercer día. Algunos escritores y directores que han construido las historias de Superman a través de los años entendieron el poderoso simbolismo del hombre de acero, ya que él personifica muchas de las cualidades que vemos en la historia de Cristo, sobre todo en su muerte y resurrección. Y como todos sabemos, es mucho más potente evocar esta simbología a través de las imágenes. Desde Superman abandonando la nave kryptoniana y extendiendo sus brazos horizontalmente, evocando a la cruz del Calvario de Jesús, hasta cuando Clark Kent acude a una iglesia para reflexionar sobre si debe entregarse a sus acusadores, en donde en el fondo observamos un vitral con la imagen de Jesucristo. Son muchos los intentos de los desarrolladores por transmitirnos ese mensaje mesiánico que tiene el personaje. Cuando Superman muere, sus allegados toman el cuerpo de Kal-El envuelto en su capa roja, en una posición sumamente parecida a las diferentes representaciones de Jesucristo en las múltiples pinturas del mundo real cuando es envuelto en un manto sagrado mientras lo descienden de la cruz. Estas imágenes no están por mera casualidad. Incluso en la película Batman v Superman están ahí para que comprendamos el verdadero mensaje del sacrificio de Superman, haciendo que la escena parezca un cuadro calcado del Calvario de Jesucristo, donde incluso, tal y como estás viendo en pantalla, aparecen 2 cruces a los lados. Hay personas que consideran algo pretencioso hacer alusión a estos símbolos, mientras que otro sector del público cree que este tipo de escenas son necesarias, puesto que el hombre de acero está inspirado por la historia de Jesús, al ser una persona con habilidades especiales venida desde el cielo para salvar a los humanos, llegando incluso a sacrificarse a sí mismo para lograrlo. Antes de su muerte, Superman, después de ir a la iglesia, se entrega a sus captores, quienes lo atan con esposas, sabiendo el público conocedor que esas cadenas no representan nada ante el poder del último hijo de Krypton. De igual forma, Jesús fue atado cuando se entregó a Poncio Pilato, en donde sus cadenas tampoco representan nada ante el poder del Hijo de Dios. Estudiando el arquetipo del héroe mesiánico, ambos personajes se entregan ante las autoridades de su época, son puestos a merced de sus abusadores, mueren por salvar a la humanidad y posteriormente renacen para continuar su travesía. Después de su batalla contra Doomsday, cuando el alma de Superman comenzó a irse, su cuerpo físico todavía estaba siendo alimentado por el sol de la Tierra. Así que el cuerpo que hacía único a Superman fue capaz de continuar funcionando apenas después de haber sido separado su alma. Sin embargo, sin el alma y atrapado en una tumba sin ninguna energía solar que le diera poder, su cuerpo yacía cadavérico. En los cómics, el alma de Superman era naturalmente la presa principal para los demonios que habitaban en la dimensión en que las personas vivas no pueden entrar, tal y como vimos en el cómic Las aventuras de Superman número 500, en donde vemos a Jonathan Kent, quien había muerto por un paro cardíaco al enterarse de la muerte de su hijo. Afortunadamente fue capaz de luchar contra los demonios y pudo conseguir que su hijo regresara a la tierra de los vivos. Así como Dios Padre le permitió a Jesús, el Hijo, resucitar, en los cómics Jonathan Kent, el padre adoptivo de Kal-El, le ayudó a resucitar, dejándonos este paralelismo, este mensaje de los padres que trascienden, los cuales no siempre comparten lazos sanguíneos con sus verdaderos hijos. Y así como Superman en su arquetipo de héroe mesiánico tuvo la oportunidad de restablecer su vida en la Tierra después de resucitar, lo mismo sucedió con Link en Ocarina of Time después de abandonar el mundo físico al ser protegido por todos esos años gracias al cuidado de Rauru, quien casualmente es el sabio de la luz. Este sabio le explicó a Link que era momento de despertar para regresar a terminar de cumplir con su destino, entregándole el medallón de la luz. De la misma manera, Anakin Skywalker al final de la trilogía original de Star Wars se revela que pudo resucitar en la forma de un fantasma de la fuerza para continuar su legado mesiánico, de salvar a la galaxia como tal y como lo vimos como un mentor también en la serie de Ahsoka. Casi siempre los héroes mesiánicos de ficción resucitan en sus historias gracias a la creencia que sostiene que un ser elegido puede recobrar la vida después de la muerte, puesto que la resurrección constituye un símbolo de la trascendencia. Y es aquí cuando comienza el último episodio del periplo del héroe mesiánico, en donde el héroe elegido derrotará a las fuerzas del mal de una manera que trasciende el orden natural de las cosas, de una manera que solo el héroe mesiánico es capaz de realizar.
La iluminación que le pertenece al arquetipo del héroe mesiánico es un simbolismo de naturaleza espiritual que termina por revelar la verdadera consagración de los individuos. La iluminación que alcanzan este tipo de personajes es tan inaccesible para las personas que no han sido ungidas por la gracia de la fuerza divina que se llega a considerar un mito o una anomalía incluso dentro del propio universo que plantea la ficción en turno. Cuando parece que han perdido la batalla, siempre regresan con un poder mucho más grande. Este poder es el de la iluminación. Cabe destacar que este estado no se obtiene por nacimiento, ni siquiera los elegidos que hemos estudiado en este documental. Todos debemos esforzarnos para alcanzar nuestra trascendencia, así como lo hizo el maestro Anakin Skywalker al convertirse en un fantasma de la fuerza eterno. Y esta iluminación la podemos observar en diferentes representaciones de Superman, en donde incluso es retratado con la aureola de los santos de las religiones, en donde la palabra aureola significa dorado en latín. Historias fantásticas se han escrito por millones con el fin de transmitir un mensaje, pero las historias mesiánicas se han escrito para influenciarnos a encontrar la brújula que nos llevará a cumplir nuestro glorioso propósito, ya sea obtener un tótem de luz por merecimiento y consecución, portar un símbolo en alto contraste que represente esperanza para nuestra gente o ser un ejemplo para nuestros seres queridos más allá de la muerte. Eleva la categoría de nuestro periplo en algo más grande que las estrellas. Como le dijo Jor-El a Superman en la película El Hombre de Acero, con el tiempo las personas se unirán contigo en el sol. Es por eso que la iluminación no es solo obtener el poder dorado, sino conseguirlo y convertirse en el maestro de dos mundos, el ordinario y el extraordinario, trayéndole a su pueblo los dones divinos que acaba de conseguir el héroe, tal y como lo hace Superman con el traje negro, el cual absorbe una mayor radiación solar. Pero su poder siempre es entregado a la humanidad que siempre está dispuesto a salvar cuantas veces sea necesario. Y precisamente como lo comenta el Monitor Geek, la iluminación no es alcanzar el estatus divino, sino traérselo consigo cuando regresa al mundo de sus seres queridos. Por eso es que vemos en la serie de Ahsoka al elegido de la fuerza, Anakin Skywalker, regresar para continuar trayendo lecciones importantes a su Padawan. Porque la iluminación no sirve para nada si no es utilizada para mejorar el mundo. Es por eso que al final de Ocarina of Time, una vez que Link supera el camino de las pruebas en el juego de Majora's Mask, se convierte en el maestro de los dos mundos al regresar a entrenar al nuevo héroe en el juego Twilight Princess. Y adivinen qué, este héroe iliano puede regresar al mundo ordinario con todo el poder de la iluminación. Curiosamente, en la forma de un lobo de color dorado, del color de los rayos del sol. El camino del héroe mesiánico nos enseña a domar nuestras propias emociones y enfocarlas sobre todo hacia el bien común. Así es como los grandes héroes de leyenda se acercan al reino de los milagros. Si bien no está comprobado científicamente que podemos regresar de la muerte, lo cierto es que nuestras acciones se quedarán eternamente plasmadas en los corazones de nuestra gente. Así es como nos convertimos en algo más. Estos héroes son aspiracionistas, no son reaccionarios. Ellos no son malvados a pesar de las difíciles situaciones que vivieron. Ellos decidieron actuar en el bien a pesar de todo lo sufrido. Este tipo de héroes mesiánicos son todo un modelo para las personas que buscan hacer el bien. Al igual que Superman, los héroes mesiánicos son un símbolo de los oprimidos y nos enseñan que nuestras victorias siempre deben resultar con algún beneficio para los más desprotegidos. Aunque todos nosotros no podamos volar ni levantar un autobús, lo cierto es que podemos ser como estos personajes, que con su altruismo procuran el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa de sus propios intereses. Este tipo de héroes anteponen el bien de todos por encima del propio. Como ya han comentado mis amigos en este documental, los poderes y habilidades de estos héroes son utilizados para el beneficio de todos. Pero, ¿por qué hacen esto? Porque es que deberían preocuparse por todos los demás como si fuese una obligación. Pues bien, es porque ellos tienen la vocación de servicio y sacrificio, el acto sacrum, y además están convencidos de que los valores universales deberían siempre perdurar. Si bien estos elegidos, estos héroes mesiánicos provienen de otros reinos, pueblos o planetas, lo cierto es que tuvieron una vida en la Tierra tal y como cada uno de nosotros. Ellos fueron educados con sentimientos y emociones que compartimos todos juntos como humanidad. Si la figura de Jesucristo, Anakin Skywalker, Link o Superman mismo tuvieron emociones como nos relatan sus historias, entonces ellos pueden ser estudiados psicológicamente. La teoría humanista propuesta por psicólogos como Abraham Maslow y Carl Rogers nos señala que las necesidades de autorrealización de un individuo solo se podrán cumplir cuando se alcance su máximo desarrollo personal. Es por eso que el arquetipo del héroe mesiánico, después de las fases de aceptación como persona y de vencer las pruebas, siempre nos muestra que el siguiente paso es el de concretar la enorme capacidad de realizar el bien, como un impulso necesario para convertirse en la versión más completa de uno mismo.
Por eso mismo siempre ha sido relevante para la humanidad contar la historia de algún héroe mesiánico a través de los siglos, porque como personas necesitamos representar los valores morales junto con nuestra herencia cultural para el desarrollo de las siguientes generaciones. Por eso todos nos sentimos identificados con este tipo de personajes que son más poderosos cuando ayudan a los demás. Y precisamente al ayudar a los demás se ayudan a sí mismos. A pesar de los cambios culturales que ha tenido el mundo real, estos personajes ejemplifican los valores universales del ser humano al mismo tiempo que salvan al mundo entero. Esta es la historia de padres que envían a sus hijos al mundo para convertirlo en algo mejor. Esta es la historia de hijos que cumplen con el legado de sus padres y sus dioses. Esta es pues la historia de redención de padres e hijos que mantienen el equilibrio que puede salvar a toda una galaxia. Quizás sea esta la razón por la que las historias de este arquetipo mesiánico siempre nos son entrañables, ya sea de sangre, por credo, por adopción o por legado. Todos fuimos hijos enviados a este mundo para dar lo mejor de nosotros. Ya sea con una capa roja O con un sable de luz. o con la piedra espiritual del valor, todos los días, nosotros mismos hemos enviado a nuestros propios hijos al mundo. Para volverlo mejor. Si te gusta que analicemos de esta manera y a profundidad a The Legend of Zelda, a Star Wars, a Superman y a varios temas, no olvides suscribirte a Go, el Monitor Geek, para seguir viendo este tipo de contenido. Tampoco olvides suscribirte a La Sombra del Imperio. Pero sobre todo, nunca te olvides que tú estás en Hyrule TV. Agradecemos su interés por ver este documental, Pero también muchísimas gracias a mi amigo Go, el Monitor Geek, experto en Superman. Y por supuesto, muchísimas gracias a mi hermano La Sombra del Imperio. Perdón, a La Sombra del Imperio, por haber colaborado en este magno documental que hicimos con harto cariño para ti y que nos implicó romper milagrosamente la barrera del copyright. También queremos agradecerte por haber visto este documental hasta el final y gracias de nuevo a todos los que buscan ese gran tesoro que es convertir a este planeta en un mundo mucho mejor. No te rindas, recuerda que para nosotros los seres humanos, la batalla inicia cada mañana. En verdad esperamos que te haya gustado este video. Y recuerden, Masters, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, La Sombra del Imperio. Muchas gracias a todos por ver este video y por recordar que las mejores historias también las podemos vivir leyendo un cómic, viendo una serie y a veces con un joystick en la mano. Yo soy Go, el Monitor Geek, rompiendo la racha de videos sin hablar de Superman. Y nosotros nos despedimos como siempre, pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia. pero solo uno es leyenda.